¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo le va, Lisa? Buenos Buenos días, días. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olvide, por favor, de abrigarse bastante, especialmente aquí en Quito. El clima está muy fuerte, ¿no? Y lo ideal y lo importante es siempre cuidar de nuestra salud, ¿no? Adicional, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca directamente de 12 personas y solamente 3 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma. Listo, Y el buenos siguiente días. tema, ¿cómo está? Muy buenos días. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente de la reforma y la contrarreforma, ¿no? ¿Qué es la reforma y qué es la contrarreforma? Básicamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que la reforma prácticamente fue un cambio estructural directamente en la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos un poquito, la reforma directamente fue un cambio en donde básicamente se permitía dar lo que es un reajuste, ya por decirlo así, a la Iglesia Católica, ¿no? Como ustedes saben directamente, la Iglesia Católica estuvo en el mando por algunos siglos dentro de las sociedades como tal. Sin embargo, nosotros podemos determinar que de esta etapa, por decirlo así, generalmente fue un cambio sobre la autonomía directamente de la iglesia, ¿no? Y aquí directamente aparecen cambios que justamente son nombrados como la reforma y obviamente con otro nombre también que es la contrarreforma, ¿no? Es una etapa en donde básicamente se estableció lo que son las características que directamente contaba con la religión, ¿no? Muy bien, regálenme un segundito, por favor. Me parece que se conectó, bueno, parece que se entró lo que es un poquito de un virus aquí. Regálenme un segundito, por favor. Entonces, básicamente nosotros podemos establecer que la reforma fueron cambios estructurales, ¿no? Que si bien es cierto, ayudan directamente a tomar un repunte necesario en los cambios directamente en beneficio de la iglesia. Si bien es cierto, como ustedes saben, la iglesia contaba con todos los beneficios dentro de la sociedad como tal. Sin embargo, con las reformas se dieron cambios que permitían directamente modificar estos beneficios de la iglesia, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Cristian Alexander Alvarado? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días, por favor. Las críticas a la iglesia católica. Ya. Dicen, desde el siglo XVI. Del, 14. ya. Desde el siglo XIV, la iglesia católica se venía enfrentando una crisis interna. Se criticaba el lujo y riqueza que estaban viviendo sus miembros, a diferencia del resto de la población, que casi moría de hambre. La corrupción era otra de las causas, ya que la iglesia estaba vendiendo sus cargos eclesiásticos para tener más poder económico. Los papas y funcionarios de la iglesia solo se preocupaban de asuntos políticos que los beneficiaron y no estaban actuando como verdaderos guías espirituales. Excelente, señor, muchísimas gracias, ¿no? Acá, si bien es cierto, la iglesia contaba con todos los beneficios, contaban con todas las formas de gobierno, pero también podemos mencionar acá que ellos no cumplían directamente lo que se mencionaba dentro de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, ¿qué tipo de cosas nos piden realizar o qué tipo de cosas debemos realizar? En la Biblia, ¿hemos leído la Biblia tal vez? A las personas que obviamente somos religiosos, hemos leído la Biblia tal vez. ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces, tarea, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer una pequeña tarea entonces acerca
de qué actividades debemos realizar, ¿no? A ver, una pequeña actividad que van a buscar, por favor, son la importancia o los objetivos que tiene la Biblia, ¿no? Entonces, ¿para qué fue creada? ¿Qué generalmente nos enseña la Biblia? ¿No? Eso van a hacer en una pequeña hojita, un pequeño resumen de unas 5 a 7 líneas, nada más con imágenes, con gráficos, le van a tomar una foto, sea un cuadernito, sea una hojita, y me envían hasta la próxima semana, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos directamente de las enseñanzas de la Biblia, obviamente aclara que todos los seres humanos tenemos que ayudarnos entre todos, que debe existir lo que es la solidaridad, la comprensión, el compañerismo, debe directamente mencionar una buena calidad de vida y sobre todo el apoyo entre todos, ¿no? Para aquella época, directamente en la Reforma, la Iglesia Católica solo sacaba un beneficio para ellos, nadie más. Es decir, ellos con tener los beneficios y a la población, pues obviamente podía morir y obviamente ellos no realizaban ninguna ayuda directamente a la población, ¿no? Y sobre todo aquí también podemos mencionar que aparece lo que es la corrupción. Que si bien es cierto la corrupción directamente estaba en los monjes, en los frailes, e inclusive directamente estaba en su máximo representante, que era el Papa, ¿no? Y obviamente acá solamente los funcionarios de la iglesia se preocupaban de obtener beneficios, mas no directamente de cuidar y de tener una buena comunicación con la población en general, ¿no? Ahora, vamos acá. Las ideas humanistas influenciaron directamente a la religión, ¿no? ¿Cómo cambió este pensamiento justamente en la etapa del humanismo y del renacimiento? ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita? Ya. Rosy Baque, por favor. Buenos días, Señorita, Liz. buenos días, por favor. Te comuniqué que no podía leer, solo le iba a escuchar la clase, pero ahorita que estoy desocupadita le leo, ¿sí? Ah, ya, muy bien. Las ideas humanistas influenciaron la religión. Dice, el humanismo también influenció la crítica a la iglesia, especialmente los humanistas que lograron traducir y estudiar textos religiosos antiguos como la Biblia. Les permitió explicar de mejor forma las respuestas que ahí se expresaban. Por lo tanto, se comenzó a discutir mucho sobre la real autoridad del Papa en la Iglesia, cómo se entendía la naturaleza del pecado y de qué forma se podía llevar a cabo la salvación del hombre. De ahí en más se comenzó a realizar una crítica muy grande a las instituciones y como éstas estaban realizando su trabajo, entre esas instituciones también estaba la Iglesia Católica. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la presencia del humanismo, sirvió de base para empezar a dar lo que se conoce como la crítica. Es decir, que mediante el pensamiento o mediante el desarrollo de las disciplinas, la crítica directamente influyó en el cambio, ¿ya? En el pensamiento de la población para opinar diferente y sobre todo directamente para tratar de sacar su propio beneficio, ¿no? Y aquí, como ustedes saben, las personas empezaron a ser más críticas, empezaron directamente a protestar. Recuerden que en estas etapas básicamente se separaron un poco de la religión y se enfocaron directamente en el estudio del ser humano, más no como Dios, como centro directamente del universo, ¿no? Aquí tenemos una imagen. ¿Qué podemos ver en esta imagen? La representación de la Iglesia Católica. Ya, muy bien. ¿Qué personajes tenemos aquí? Dicen buenos Dios. días. Buenos días. A la Está Virgen María. María, Ya, excelente, muy bien. ¿Quién será este personaje? Jesús, Un ángel. Jesús, muy bien, gracias. ¿La persona de aquí quién será? eh, ¿Quién? ¿Quién será? Muy bien, 10 en este momento. No somos nada.
En esa partecita de acá la tenemos, por favor, ¿sí? Sí, es directamente la representación de José. Entonces, miren, aquí podemos establecer que esta imagen representa directamente la visión religiosa de estos personajes, pero sobre todo acá abajo también podemos establecer lo que es un control directo por el Papa, es decir, por los funcionarios de la iglesia, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de algunos cambios que también se dieron en aquella época, ¿no? Y uno de estos cambios fue el cisma de la cristianidad. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian? No, sí, ya me ayuda el señor, por favor. ¿Me ayuda la señorita Fanny Patricia, perdón, Almar? Señorita Fanny, Dice, buen día. buenos días, por favor. El, sí, el sismo a ver, dice, el sismo de la cristiandad. Cisma. La reforma, ruptura o división del cristianismo, especialmente de la Iglesia Católica producida en la primera mitad del siglo XVI. Excelente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, señorita 10. Ahora, ¿qué sucede acá? Se da directamente lo que es un cambio, ya directamente en el cristianismo, cuando se da una ruptura. ¿Por qué? Es decir, cuando ellos estaban directamente en el control, hablando del siglo XVI, empiezan a generar crisis internas dentro del cristianismo, ¿no? Y una de esas situaciones, obviamente, fue la corrupción. Las personas empezaron a protestar. Para aquel entonces solamente los sacerdotes, los monjes, los frailes eran autorizados para interpretar la Biblia. Sin embargo, con el Renacimiento, con el humanismo, poco a poco las personas tuvieron la necesidad, obviamente, de interpretar la Biblia ellos mismos, ¿no? Y de cierta manera también la Biblia para aquella época fue traducido al alemán, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los cambios más importantes que tuvo la iglesia, ¿no? La iglesia y la necesidad de renovación. Siglo XVI, sociedad europea religiosa, la iglesia católica empieza a perder hegemonía, enfrenta críticas, ¿no? La iglesia y la necesidad de renovación. Porque cuando una vez directamente la población empieza a levantarse en contra de la iglesia, empiezan a verificar que ellos solamente cuentan con sus propios beneficios y que no ayudan a la población, obviamente empiezan a tener una crisis interna en la mayoría de los países europeos y poco a poco se dan lo que son cambios, adaptando directamente para que la población se sienta satisfecha, ¿no? Y aquí directamente aparecen unas actividades que generalmente la iglesia sabía practicar, ¿sí? ¿Qué es la simonía? ¿Sí? ¿Qué es la simonía? ¿Hemos escuchado alguna vez? ¿No? La venta de servicio, ¿no? Ya, muy bien. La venta de servicios, de diezmos, ya. Aquí podemos hablar directamente de las indulgencias, derechos parroquiales, pago por bautizos, matrimonios, servicios funerales, etcétera. ¿Qué sucede acá? Que si bien es cierto, la mayoría de las personas que asistían a la iglesia y obviamente estaban muy devotos directamente a la religión, los sacerdotes que daban la misa aprovechaban esa fidelidad directamente de los peligreses, ¿ya? De manera de que buscaban sacar un beneficio. ¿Cómo lo hacían? Si directamente la iglesia necesitaba, qué sé yo, un terreno que estaba al lado directamente de la iglesia y la necesitaba, hablaban directamente con el dueño. ¿Y qué le decían? Le decían, hijo mío, este terreno está necesitando Dios y obviamente que si tú lo cumples, nosotros te vamos a dar la bendición y con eso pues vamos a asegurar un pase directo al cielo. Sí, entonces para aquel entonces las personas obviamente estaban muy devotas directamente a la religión y entregaban directamente todos sus beneficios, todos sus recursos, por decirlo así, a la iglesia, ¿no? Y eso se le conoce directamente como la simonía. ¿Sí? La simonía, el vender lo que son
sitios, lugares directamente por tener un territorio y tener una ganancia directa, ¿no? Al día de hoy se dice que la religión católica generalmente es una de las religiones más ricas del mundo, que inclusive vendiendo todos los bienes que tiene por todo el mundo, podría erradicar la pobreza 3 veces, o sea, en el planeta entero, ¿no? Entonces, miren, directamente fue una etapa en donde la iglesia aprovechó, pues, estos beneficios, ¿no? Que al día de hoy, básicamente, podemos establecer que todavía se siguen practicando, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia todavía seguimos practicando la entrega del diezmo. Sí, ¿Ya no entregamos el diezmo? Sí. sí, Sí, listo. sí, Sí. listo. listo. Excelente, muy bien. Obviamente, pues, aquí, bueno, en la actualidad lo hacemos, ¿no? Con cualquier beneficio, con cualquier aporte que nosotros tengamos, ¿no? Para aquella época era muy diferente porque tenían un precio establecido, entonces todos tenían que cancelar, ¿no? Ahora, el derecho parroquial, pago por bautizos, ¿todavía se practica? Sí, Sí, ¿Ya? Matrimonios. también. también. Ahora la pregunta es, ¿el bautizo cuánto vale? 40. 40 40 Ay, vale. 40, Depende 50 de la dólares. iglesia, licenciado, porque en algunas Depende. vale 40, 30 o 20. Sí, Ah, ya, muy bien. Los matrimonios. también. No, Eso no creo que Vale sabemos. 60. 60. 60. El que es cuando uno se casa, o sea, en el altar, todo eso es 60 dólares. Depende de la iglesia, igual aquí vale 80. Mm, En la iglesia de ya. Santo Tomás. Ah, en la iglesia de Santo Tomás. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces, miren, a pesar de que la iglesia reformó algunas actividades, algunas estructuras, también mantienen al día de hoy algunas situaciones que mantenían pues en el siglo XVI, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente del nepotismo. ¿Qué es eso? Entregar los cargos a parientes. Sí, si bien es cierto, esas prácticas hasta el día de hoy todavía pues se las sigue realizando, ¿no? En donde básicamente un familiar que está laborando en tal situación, en tal lugar, da la oportunidad o le da el cargo a otro familiar directamente para que pueda ejercer lo que son un trabajo directamente, por darle el ejemplo, en la misma empresa, ¿no? Que generalmente en la iglesia también lo practicaban de esa manera, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de las indulgencias. El pago aporte a los fieles a la iglesia para recibir el perdón parcial o total de los pecados, ¿no? Su aplicación fue aceptada por Papa León X, que debía costear los gastos de la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, las indulgencias, las simonías directamente eran pagos para que supuestamente la población pueda ir al cielo directamente. Sí, entonces en ese caso, las personas por tener ese miedo de ir al infierno, como lo amenazaban los sacerdotes si no contribuían, entonces directamente pagaban las indulgencias, entregaban lo que son territorios, entregaban sitios en donde básicamente la iglesia pues lo requería, ¿no? Aquí también podemos establecer directamente que Papa León X fue pionero directamente en dar la construcción de la Basílica de San Pedro. En la Basílica de San Pedro, ¿quién vive? El Papa, Papá. Muy bien. El Papa actual que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Francisco. Francisco. Ya, es ¿de qué origen es? ¿De qué país es? Argentino. Argentino. Excelente, muy bien. Recientemente falleció un ex papa. ¿Cuál fue? El Papa Benedicto. Benedicto. Excelente, muy bien. Recientemente, pues, falleció, ¿no? Que la Basílica de San Pedro, bueno, es construida según tradiciones directamente religiosas sobre la tumba de Pedro, ¿no? Como ustedes saben, Pedro directamente era el mejor amigo o el fervor, o el feligrés más cercano directamente a Dios, ¿no? Según la tradición religiosa. Y sobre esa tumba directamente fue edificada lo que se conoce pues la Basílica de San Pedro, que se sigue utilizando al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo murió Pedro? Crucificado.
Ya, ese nombre tiene, esa crucifixión tiene un nombre. Ya, ¿cómo murió Pedro? Muy bien. A ver, si generalmente Pedro, por no decir la mayoría de los apóstoles, murieron crucificados, ¿no? Sin embargo, Pedro recibió lo que es el martirio de Roma. ¿Cuál es eso? Cuando una persona es crucificada a la inversa, es decir, con los pies hacia arriba. Sí, y fue el sitio que al día de hoy pues es considerado pues el sitio más importante y obviamente es el lugar en donde básicamente vive el representante directo de Dios sobre la tierra, ¿no? Que en este caso viene a ser pues el Papa. Ahora, Martín Lutero, uno de los personajes emblemáticos que criticó directamente los beneficios de la Iglesia Católica de aquel entonces, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura la señorita Livia Morocho, ¿estamos ahí? Buenos días, licenciada. Por favor. Martín Lutero fue un fraile alemán de la Orden de los San Agustín y profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, donde hacía un exhaustivo estudio de la Biblia con sus alumnos. En una visita a Roma vio la opulencia y la corrupción en que vivía el papado y las autoridades eclesiásticas, alejados totalmente de la verdadera iglesia y dando la espalda a la gente que moría de hambre. Las indulgencias fue lo que más indignación le provocó. Estas consistían en que los fieles compraban un pedazo de cielo pagando la cuota mensual para así salvar sus almas, todo amparado por la Iglesia romana. Todo ello llevó a Lutero a que hiciera su pública oposición en 1517, clamando sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg de Alemania. Gracias. Muy bien. Ahora, uno de los personajes que criticó directamente la iglesia y eso directamente le llevó pues a la excomunión. ¿Qué es eso? ¿Qué es excomulgar a alguien? Sacarle de la religión, apartarle. Ya, muy bien, excelente. Quitarle pues los beneficios religiosos, ¿no? Aquí directamente el personaje de Martín Lutero era un religioso bastante fuerte dentro de la religión católica. Sin embargo, empezó directamente a dar una crítica de todos los beneficios que ostentaba la iglesia y veía que directamente la población sufría, ¿no? Y la iglesia obviamente pues daba lo que son pagos o trataba de sacar dinero mediante las indulgencias. Cosa que Martín Lutero pues no le gustó para nada y obviamente empezó a criticar a la iglesia, ¿no? Empezó directamente a protestar y como ustedes saben, para aquella época el desarrollo y el invento directamente de la imprenta de Gutenberg permitió directamente que la información pueda llegar en toda la población, ¿no? Y aquí podemos ver que él mencionó y creó directamente 95 tesis y obviamente fue compartido pues por toda la población en Wittenberg. Wittenberg que generalmente queda en Alemania, ¿no? Mencionando lo que son los abusos de la iglesia, mencionando directamente el enriquecimiento en base a la explotación de la población y sobre todo criticando directamente lo que era la cuota mensual, ¿ya? Para salvar directamente la vida de las personas mediante la simonía, ¿no? Y las personas empezaron pues a levantarse, empezaron directamente a criticar a la religión, ¿no? Porque obviamente para aquel entonces solamente los sacerdotes interpretaban la Biblia. Sí, y aquí directamente con el aparecimiento de Martín Lutero empezó directamente lo que es una crítica a la religión y sobre todo directamente a que la población pueda interpretar, pueda leer cada uno lo que era la Biblia, ¿no? Y aquí directamente pues empiezan a tener una serie de
levantamientos. Y obviamente la religión empezó a tomar en cuenta que Lutero no era una persona grata dentro de su religión, ¿no? Lo cual llevó a cabo lo que es la excomulgación y obviamente pues ahí Lutero ya no contaba con los beneficios religiosos, ¿no? Pero la población poco a poco empezó a levantarse en contra de los sacerdotes, en contra directamente de los frailes, de los monjes, que no cumplían lo que la Biblia establecía, ¿no? Entonces la Biblia les dice ayudar a lo que son a los más pobres, la Biblia te dice mejorar, tener lo que es un buen compañerismo, ser solidario, tener un ambiente de paz, llevarte bien con todo el mundo y sobre todo pues cuidar a los más necesitados, cosa que en aquel entonces la religión no lo hacía, ¿no? Y aquí directamente aparecen algunos objetivos que Lutero en su momento lo mencionó, ¿sí? Aquí él decía algunas cuestiones importantes, ¿no? Rompe con la iglesia y establece una nueva doctrina donde la única fuente de la verdad es la Biblia. Es decir, ya no directamente lo que mencionaba el sacerdote. La otra cuestión, rechaza el sacerdocio. Todos pueden tener ese rol. Es decir, que la persona que generalmente era el sacerdote, obviamente no era el único encargado de interpretar la Biblia. Entonces él decía que cualquier persona que pueda leer la Biblia, obviamente pues lo puede interpretar a su manera, ¿no? Y él directamente acepta el bautismo y la Eucaristía. Nosotros al día de hoy, ¿qué etapas directamente tenemos dentro de la religión? Bautismo, comunión, confirmación, Primera matrimonio. comunión. Ya, matrimonio, ¿qué más nos hace falta? La comunión, Ya, muy bien. Después del matrimonio, ¿cuál será? Renovación de votos. También, excelente, la renovación de votos, ¿no? Y por ejemplo, para Lutero solamente era vigente el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Y bajo su punto de vista también desaparece el lujo en los templos, ¿sí? Las piedras preciosas, los materiales bonitos que obviamente eran costeados por la población, ¿no? Suprime el culto a la Virgen y a los santos. Entonces, Lutero, en este caso, él mencionaba que las personas que generalmente deban tener lo que es una relevancia, una veneración directa, solamente era Dios, ¿no? Niega la existencia del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Donde las Dicen almas se que es el arrepienten lugar. de sus pecados. El infierno. Muy bien, ¿qué más es el purgatorio? Dicen que es el lugar donde van las personas que fueron malas aquí en la tierra. Ya, muy bien. ¿Y qué generalmente pasa ahí? La purificación de las almas, dicen. Ya, muy bien. La purificación de las almas, ¿no? Generalmente se dice que en el purgatorio están las almas que básicamente no fueron ni tan buenas ni tan malas. Entonces, obviamente es un sitio en donde se trata de purificar el alma para que pueda llegar al cielo, ¿no? Sí, pero básicamente él ostentó, por decirlo así, un punto de vista en donde mencionaba que el purgatorio no existía, ¿no? En base a la religión católica o cristiana, básicamente establecen dos puntos, tanto el cielo como el infierno. Si uno en vida se portó bien según la tradición religiosa, nosotros directamente pasaremos al cielo. Sin embargo, yo me porté mal en vida, variaba con la tóxica, con el tóxico, y me voy directamente al infierno, ¿no? Que son dos puntos de vista aceptados dentro de la religión, ¿no? Aquí también menciona, se desconoce la obediencia al Papa. Sí, entonces Lutero básicamente cuando estuvo lo que es protestando en contra de los beneficios de la iglesia, él pudo darse cuenta que el Papa directamente no ayudaba a la población como tal y él decía que obviamente todos podemos ser jueces de nuestro destino y no obviamente hacerle caso al Papa. ¿Sí? Ahora, la fe es el fundamento de la salvación, ¿sí? Generalmente se mencionaba, ¿no? Que Lutero, por decirlo así, se mencionaba que lo más importante que debe tener una persona es la fe. Que si uno tiene fe, obviamente va a tener la salvación de Dios.
¿Sí? Entonces, la fe directamente eran los principios fundamentales en base a la teoría de Martín Lutero, ¿no? Aquí también podemos observar algunos de los objetivos que mencionaba dentro de sus 95 tesis, ¿no? El ser humano es libre de interpretar la Biblia a su modo, solo la Biblia es la fuente de la verdad, los sacramentos verdaderos son la Eucaristía y el bautismo, y Jesucristo no creó al papado como institución, el culto a los santos, a la Virgen, no eran pues necesarios, ¿no? Y que generalmente fueron cambiando las posturas. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos directamente, el beneficio de la iglesia básicamente se dio por la creación directamente de estos estados, ¿no? Aquí podemos encontrar algunas zonas en donde básicamente el catolicismo, ¿sí? Fue expandiéndose por todo el mundo, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, el dominio católico estaba pues en la mayoría de los territorios de Europa, ¿sí? De Europa, en donde básicamente las religiones que ostentaban para aquella época, hablando del dominio anglicano, generalmente estaba en Inglaterra. Acá directamente aparecen dos corrientes religiosas que al día de hoy todavía son vigentes, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, Lutero fue uno de los representantes que criticó directamente a la religión, también existió otro personaje que ayudó directamente a la crítica de Lutero, que se llamaba Juan Calvino, que de igual manera empezó a criticar a la iglesia y él mantenía algunas posturas sobre la religión. Él mencionaba directamente que cada ser humano ya está predestinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa las cosas que uno haga en vida, obviamente la persona que fue elegida por Dios generalmente contará con la salvación. Entonces, él decía que todo el mundo es pecado y que la persona que tuvo el beneficio de Dios, obviamente ellos generalmente tendrán lo que es una postura directamente de salvación. Entonces, él también menciona que no es necesario directamente tener lo que es una adoración directa a los santos, sino que obviamente pueden contar directamente al beneficio a la población como tal, ¿no? Y aquí generalmente también aparece lo que es otra postura importante, que si bien es cierto Lutero ya criticó directamente la religión, aquí podemos hablar que el pensamiento de Juan Calvino, que también era religioso, que también era un sacerdote, aquí directamente influyó en estos territorios, ¿no? Ahora, aquí podemos hablar directamente del cambio religioso anglicano. Si bien es cierto, generalmente fue un modo religioso, una corriente religiosa, por decirlo así, que apareció también en ese momento. Que si bien es cierto, alguna, por no decir la mayoría de la población, contaban con los objetivos del pensamiento de Lutero, otros apoyaban lo que era el pensamiento de Juan Calvino, pero también aparece lo que es acá la iglesia anglicana. ¿Qué sucede acá? Si bien nosotros recordamos un poquito, para aquel entonces el divorcio estaba totalmente prohibido y el rey Enrique VIII, que se le conoce, fue un rey en donde quiso divorciarse de su esposa. ¿Por qué? Porque obviamente pues no le daba un hijo varón. Sí, el sueño de él era tener un hijo varón. Y al darse cuenta que su primera esposa no podía tener hijos varones, obviamente empezó en un proceso del divorcio. ¿Sí? Y para aquel entonces la religión no era aceptada desde ese punto de vista y él obviamente se separó de todas las actividades religiosas de la religión y optó directamente por crear su propio pensamiento religioso, crear sus normativas, ¿no? Y ahí directamente aparece lo que es la iglesia anglicana que se le conoce por Enrique VIII. Entonces, cuando él se separó directamente de la religión católica, generalmente estableció sus puntos de vista y uno de esos puntos de vista era oficialmente crear lo que era el divorcio. ¿Sí? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué dice el sacerdote acerca del divorcio cuando están en pleno matrimonio? ¿Qué sabe decir él? ¿Qué dice el sacerdote cuando ustedes se están casando? ¿Se han casado por la iglesia? Nada todavía. No, dice. El sacerdote dice que Sí. lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Excelente. Y hace referencia a eso. mujer. Sí, hace referencia a lo que hizo pues Enrique VIII.
¿sí? Separar directamente de la religión y establecer sus propios puntos de vista, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy, pues, hay un montón de religiones en el mundo, hay un montón de doctrinas, hay un montón de pensamientos, pero sobre todo podemos establecer que los cambios que generalmente la iglesia tuvo que dar fue gracias a estas personas que protestaron. Y eso directamente influyó a la población en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la contrarreforma, básicamente son cambios que la iglesia tuvo que dar, en este caso, en beneficio directamente de la población, pero obligados, porque la población poco a poco empezó a perder lo que es la fe en ellos, y obviamente pues sus beneficios empezaron pues a terminar. Y aquí directamente aparece lo que es la contrarreforma, ¿sí? La contrarreforma básicamente era escuchar a la población, ¿sí? Escuchar los cambios que querían realizar y sobre todo ejecutarlos, ¿sí? Entonces aquí podemos mencionar que al día de hoy podemos establecer de que la iglesia obviamente tuvo sus cambios importantes, pero sin embargo hay algunas posturas todavía que se siguen practicando al día de hoy, ¿no? Entonces, la mayoría de las religiones, por decirlo así, cuentan con sus propios objetivos, cuentan directamente con sus propios directamente normas y sobre todo pues la población como tal es libre de elegir directamente cualquier religión que se presente, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy tenemos personas que no creen en la religión, tenemos personas que directamente creen solamente en Dios, tenemos personas que directamente creen en los santos, bueno, en fin, cada uno pues puede elegir a su propia voluntad, ¿no? Y obviamente, pues nosotros básicamente, a pesar de tener lo que es un ambiente guiado por la religión, todavía nosotros logramos identificar claramente las posturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un sacerdote viene y les dice, por favor, necesito un carro porque Dios quiere llevar, qué sé yo, estas donaciones, pero obviamente el carro se va a quedar con nosotros, ya por darles un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros obviamente ya conocemos, ya podemos decir que no. Y eso ya no es un signo directamente de un pase al infierno, ¿no? Que para aquel entonces, pues, aprovechaban de este beneficio directamente de los feligreses, ¿no? Pero, en fin, directamente podemos establecer que la religión es la más importante de todas las sociedades, pero siempre y cuando se la ejerza como debe ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Biblia te dice, debemos ser solidarios, debemos ser tener lo que son virtudes de compañerismo, pero salimos de afuera, nos portamos mal, no nos llevamos con nadie, no ayudamos a nadie, criticamos a las demás personas, a pesar que directamente podamos asistir a la iglesia todos los días, obviamente eso no nos ayuda a crecer como personas, ¿no? Entonces, siempre directamente en buscar, en enfocarse en lo que nos dice la Biblia, ¿no? Como ustedes saben, directamente la Biblia sigue siendo la base fundamental del pensamiento religioso que tenemos en la actualidad, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. Sí, ¿no? Me confirman, por favor, si no vamos a hacer otra tareita, perdón, para la próxima semana. Ya nos mandó la tarea, más nos va a ir a mandar. Así es la vida de injusta. Así es la vida de injusta, ¿no? ¿Para qué también? La vida es así, es bien injusta. Y así pues nos toca a todos, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, en ese caso no se olvide, por favor, de seguir trabajando en portafolio. No se olvide, por favor, de seguir trabajando en las actividades en la plataforma. No se olvide de tener los documentos al día, pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros el año lectivo ya está muy cerca y obviamente tenemos que tener todas las actividades completas, ¿no? Bien, chicos, de mi parte, pues, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Licenciado, una preguntita. La tarea, ¿cómo era? Sí, dígame. La tarea que mandó, ¿cómo era? La tarea que le mandé. ¿No escuchó, señorita Maura? ¡Qué bestia! Me está No, lo que pasa es que ignorando. estoy en el trabajo, licenciado, y apenas le escucho. Ah, ya, muy bien. En el Bien. grupo, Disculpa. compa. Ya, en la tarea que vamos a realizar, quiero que por favor busquen
¿Qué generalmente o qué significa lo que es la indulgencia? Pero en otras palabras, ya nosotros ya vimos directamente un pensamiento de cómo es una indulgencia. Entonces quiero que ustedes consulten qué es la indulgencia y la simonía, ¿sí? Con otras palabras, y quiero que con sus propias palabras escriban qué es la indulgencia y la simonía. Van a escribir lo que son 5 líneas nada más de qué significa eso, y después abajito van a colocar una imagen y un gráfico, ¿sí? Y eso lo pueden dibujar, lo pueden pegar, le toman una foto y me envían por mi WhatsApp hasta el próximo viernes de la siguiente semana. Bueno, licenciado. La Gracias. indulgencia y la Simonía. simonía. Muy bien, chicos, pasen un bonito día, se cuiden mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo Gracias. sábado. Cuídense mucho, chicos. Gracias, licenciado. Gracias. Igualmente.